Listo. Entonces, vamos a continuar, por favor, chicos. Espero que ya no haya fallas del internet y vamos a continuar. Entonces, como ya hablamos, un tema importante que ustedes también vieron en las tareas que tenían que realizar era este tema de la posición anatómica. Luego alguien hace un momento que estábamos preguntando topó el tema de los planos anatómicos. ¿Cuántos planos anatómicos y qué son los planos anatómicos? A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Recuerdan que hablamos de planos anatómicos? Sagital, coronal, horizontal. ¿Ya? ¿Y qué son los planos anatómicos? Alguien ya me dijo hace un momento, ¿qué son los planos anatómicos? Es la división imaginaria que hacemos del cuerpo para un mejor estudio. Ya son líneas imaginarias, ¿no es cierto? Son líneas imaginarias eh, que nos permiten dividir al cuerpo en varias secciones o partes para facilitar su estudio. Y entre esos planos tenemos diferentes planos, ¿no es cierto? El plano coronal, ¿de qué trata? El plano coronal es el que divide al cuerpo en dos mitades, anterior y superior. El plano coronal. Recuerden, no vamos a confundir. Es el frontal y superior. A ver, ¿quién le ayuda a la compañera? A ver. El plano coronal es divide una línea perpendicular al cuerpo en anterior dorsal y posterior, anterior frontal y posterior dorsal. Eso. El coronal es este. Es el que divide al cuerpo en dos partes, ¿no es cierto? En una anterior frontal o anterior ventral y posterior dorsal. ¿Ya? No vamos a confundir los términos. Es anterior y posterior, superior e inferior. No podemos poner anterior e inferior. No, si estamos hablando de anterior, lo contrario, ¿qué sería? Posterior, ¿no es cierto? Lo contrario de superior, inferior. ¿Ya? Entonces no vamos a confundir estos términos, por favor. Entonces en el coronal vamos a dividir en dos porciones, en una anterior y en otra posterior. El plano sagital es aquel que divide al cuerpo, es una línea imaginaria que divide al cuerpo en dos mitades. Una derecha y una izquierda. Y el plano transversal es aquel que divide al cuerpo en dos mitades. Esta sí va, una superior y una inferior. ¿Ya? Eso en cuanto a los planos anatómicos, que son líneas imaginarias. También aquí vemos un poco de lo que son las regiones del cuerpo humano. ¿Por cuántas regiones está conformado nuestro cuerpo humano? Por 3 grandes regiones: ¿Cuáles serían? cabeza, tronco, Cabeza, tronco. Y miembros. miembros superiores e inferiores. e inferiores. Exacto. Extremidades, ¿no es cierto? O miembros. Miembros superiores y miembros inferiores. Son las regiones. En la cabeza nosotros tenemos... en la cabeza tenemos diferentes cavidades, ¿no es cierto? Tenemos la cavidad craneana, que es de aquella que aloja el cerebro, cavidad nasal, aloja la nariz, bucal, la boca y la garganta, orbital, los ojos. Y en el tronco tenemos cavidad torácica, que aloja al corazón y a los pulmones, abdominal al estómago, intestinos, y pelviana a la vejiga, útero y próstata. ¿Ya? Esas son las cavidades y los planos anatómicos. ¿Qué más vimos aquí? Vimos un poco de los movimientos del cuerpo. Tenemos flexión. ¿Cuándo llamamos flexión? ¿A qué movimiento llamamos flexión? A la reducción. Reducción, miren, aquí tenemos así, ¿no es cierto? Extendido el brazo. Aquí forma un ángulo. Entonces, si yo flexiono, hago este movimiento,
ese ángulo se va a reducir entre los huesos del cuerpo. Extensión, en cambio, es lo opuesto a la flexión, ¿ya? En cambio, ahí, ¿qué va a pasar? Se va a aumentar el ángulo, ¿no es cierto? En este movimiento. Luego aquí también tenemos otros términos importantes que tal vez ustedes van a escuchar muy a menudo, que trata de la abducción y la aducción. Abducción es separación y aducción, aproximación o acercamiento, ¿ya? Miren aquí este ejemplo, abducción. Cuando el brazo lo está separando del tronco, miren ahí, ese ángulo que se está formando es más grande. A eso se lo llama abducción. Y aducción, en cambio, el brazo lo está acercando, lo va a acercar al cuerpo, lo va a acercar al tronco. A ese movimiento se llama aducción. Acá tenemos el movimiento de rotación. Miren, podemos rotar hacia un lado, hacia afuera o hacia adentro, ¿no es cierto? Miren aquí cómo está deportista. Circunducción, en cambio, es cuando hacemos un movimiento circular, ¿no es cierto? Giramos por completo, por ejemplo, los brazos. Podemos hacer circunducción. ¿Qué otra parte de nuestro cuerpo? ¿Con qué otra parte de nuestro cuerpo podemos hacer este movimiento de circunducción? Con los pies dicen. ¿Ya? ¿Con qué más? Las piernas. La cabeza también. La cabeza también, ¿no es cierto? Ya esos son movimientos que nosotros podemos realizar. Aquí hablamos de pronación y supinación. Supinación, cuando la palma, poniendo al paciente en una posición anatómica base, es decir, que las palmas de los brazos tienen que estar pegados al tronco y las palmas de la mano tienen que estar mirando hacia el frente. A ese movimiento se llama, ¿cómo se llama ese movimiento de la posición anatómica? Cuando las palmas de la mano están pegadas al tronco y están mirando hacia el frente. Supinación. Supinación, ¿no es cierto? Y cuando la vamos a dar la vuelta y estamos viendo en cambio el dorso de la mano. Pronación. Pronación, ¿ya? Esto también es importante cuando ustedes estén ya trabajando. Generalmente cuando pacientes tienen algún problema respiratorio, alguna dificultad respiratoria, generalmente se le coloca al paciente en pronación para mejorar su estado ventilatorio, su estado pulmonar ventilatorio. Entonces, ¿cómo le colocaremos? Si yo les digo que pronación es darle la vuelta, ¿no es cierto? Miren así las palmas de las manos y hacemos un ejemplo en las manitos. Pronación decimos que es así y supinación es así. Si yo les digo a un paciente, colóquenlo en pronación, ¿cómo lo van a colocar al paciente? A todo el paciente. Boca abajo. Boca abajo, ¿no es cierto? Eso es pronación. La pronación nos ayuda, sobre todo en pacientes con problemas respiratorios, a mejorar su capacidad ventilatoria. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros estamos acostados, estamos en supinación, ¿no es cierto? Estamos acostados boca arriba, nuestros pulmones están en la parte posterior, ¿ya? ¿Y qué pasa? Al momento que estamos acostados, los estamos haciendo presión, los estamos aplastando. Entonces, si está el paciente con un problema respiratorio, lo que nosotros necesitamos es que éste tenga mayor ventilación. Por ende, cuando nosotros le colocamos al paciente boca abajo, lo colocamos al paciente en pronación, esto va a mejorar porque ya no va a haber la presión sobre los pulmones, sino este ya va a tener espacio para poder expandirse y relajarse y así poder ir mejorando su función respiratoria o ventilatoria. ¿Ya? Aquí también tenemos los términos de relación y comparación. De qué es superficial, intermedio y profundo. ¿Qué es superficial? Si hablamos de las capas de la piel. ¿Qué sería?
si hablamos, por ejemplo, de la mano, ¿qué sería superficial? La piel. La piel, ¿no es cierto? Intermedio, ¿qué sería? El músculo. Podría ser el músculo, ¿no es cierto? Y profundo, Huesos. los huesos, correcto. Ya, entonces, estos son los términos de relación y comparación. ¿Qué está superficial, qué está intermedio y qué está profundo? Por ejemplo, igual nosotros de esto nos ayuda a valorar como nosotros vamos a trabajar en cuidados del paciente, ¿no es cierto? Vamos a valorar muchísimo lo que es la integridad de la piel, vamos a hacer movimientos de posiciones de los pacientes. Entonces, aquí nos sirve muchísimo saber esta terminología, porque muchas veces vamos a encontrar en los pacientes lesiones en la piel. Entonces, nosotros debemos identificar si es una lesión superficial o qué capas ya está abarcando la lesión del paciente. Sí, muchas veces tienen lesiones por presión y le vemos solamente que está rojito y decimos, ah, no, solamente es superficial, es una lesión por presión grado 1, que con cambios de posición, hidratación, el paciente se va a recuperar. Pero en el caso de que ya está el paciente con una lesión por presión, que ya está en la parte, en el tejido celular subcutáneo o está en el músculo, ahí lastimosamente nosotros ya solamente con cuidados de enfermería ya no puede el paciente seguir, sino ya necesita interconsultas para cirugía plástica, para que le revisen cómo está esa herida del paciente. Y profundo, en cambio, si hablamos de las lesiones, sería cuando ya se puede evidenciar el hueso, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, igual, mucho menos nosotros como enfermería podemos resolver eso, porque ya está afectando al hueso. ¿Y qué puede pasar si es que ya se esté evidenciando el hueso en una lesión? ¿Qué creen que puede pasar? Se puede provocar una infección a nivel del hueso. Eso, hay un riesgo inminente de una infección, ¿no es cierto? Porque nosotros ya estamos mirando el hueso. Entonces, muy probablemente ese paciente ya estuvo muchísimo tiempo con esas lesiones y necesita ser intervenido quirúrgicamente para poder tratar de restaurar esta lesión. Y las personas que somos encargadas de evitar de que se produzcan estas lesiones somos nosotros como enfermería, ¿ya? Porque nosotros somos los encargados de cuidar al paciente, cambiar de posición, asear al paciente, bañar al paciente, ¿ya? Entonces de nosotros depende que pueda haber esta integridad de la piel. Luego hablamos también todos esos términos de relación. Hablamos también de lateral y medial. Lateral, todo lo que está a los lados, ¿no es cierto? Medial, todo lo que va en relación a la línea media. Recuerden que yo les hablaba que existe una línea. Nosotros tenemos que poner siempre cuenta que tenemos justo una línea que cruza por la mitad, que se llama línea media, ¿ya? Entonces, en relación a la línea media, nosotros sabemos si estamos alejados, si estamos cerca. ¿Por qué? ¿Cerca a qué? A la línea media. ¿Alejados a qué? De la línea media, ¿ya? Por ejemplo, yo les decía proximal y distal. Proximal significa cerca y distal significa lejos. Entonces, yo les decía, ¿cuál está más proximal a la línea media? ¿La muñeca o el brazo? El brazo. El brazo, ¿no es cierto? Porque está más cerca a la línea media. En ese caso, la muñeca estaría distal. A eso se refiere, distal y proximal. Más cerca y más lejos. Hablamos también de externo e interno. Ya externo lo que está afuera, interno lo que está dentro, lo que no podemos mirar. Nosotros tenemos que hablar de estos términos: posterior, anterior y rostral. Posterior, atrás, ¿no es cierto? Anterior, adelante, y rostral, pues, el rostro. Inferior y caudal y superior. Inferior y caudal es lo mismo, ¿ya? Inferior y caudal se refieren a la parte de abajo, a los pies. Y superior y craneal es lo mismo, ¿ya?
Si yo les digo al paciente, tienen que revisarle de una forma cráneo-caudal, ¿cómo tendrían que revisarle al paciente? De pies a cabeza. Cráneo-caudal. De cabeza a pies. De cabeza a pies, ¿no es cierto? Entonces ustedes cuando estén trabajando y tengan que realizar un examen físico, tengan que identificar cómo está el paciente, recuerden que siempre tienen que hacerlo de manera cráneo-caudal o se lo conoce también céfalo-caudal, es decir, desde la cabeza hacia los pies. Entonces yo voy a describir y le voy a decir, a ver, a mi compañero le voy a explicar y le voy a decir, el paciente llegó al servicio de urgencias con una herida en a nivel del hueso temporal, ¿no es cierto? Va a decir una herida a nivel del hueso temporal. Está también con una lesión en el miembro superior derecho, ¿ya? Está con una equimosis en el abdomen y los miembros inferiores los mueve con dificultad y en los pies tiene una laceración en el pie derecho. Esa es la forma correcta de yo describir a mi paciente. Mientras yo le estoy entregando el turno a mi paciente, a mi compañero, yo lo que le estoy explicando es cómo está el paciente, en dónde estoy encontrando las lesiones que tiene mi paciente. Pero siempre le explico desde la cabeza hacia los pies. Sí, siempre debemos tener esa secuencia, esa coherencia de explicar siempre desde la cabeza hacia los pies. No desde los pies a la cabeza, ni, por ejemplo, yo me acordé que el paciente estaba con equimosis. Equimosis significa un moretón, ¿no? Entonces el paciente estaba con equimosis en el abdomen, yo no voy a decirle, el paciente está con equimosis en el abdomen, está con una herida a nivel frontal, está con una laceración en el pie, ¿no es cierto? Tengo un poco de descoordinación, entonces siempre ustedes tienen que asegurarse de brindar la información a cualquier persona. Por ejemplo, si es el médico y les pregunta algo sobre el examen físico del paciente, lo vamos a ir describiendo al paciente siempre de una forma céfalo-caudal, desde la cabeza hacia los pies, o cráneo-caudal, ¿ya? O desde la parte superior hasta la parte inferior, ¿ya? Y el otro término que es de proximal y distal, que ya hablamos. Proximal más cerca a la línea media y distal más alejado a la línea media. Estos de aquí son los indicadores anatómicos, ¿no? Por ejemplo, aquí está el área submandibular, aquí está el espacio subclavicular, la hendidura esternal, el esternón, la axila, la clavícula. Sí, aquí están todas las partes de nuestro cuerpo y puntos, indicadores anatómicos. Esto, cuidado se vayan a confundir como muchas personas, bueno, como alguna compañera se había confundido. Esto no es la posición anatómica. Esto habla de indicadores anatómicos. Sí, ¿qué quiere decir indicadores anatómicos? Puntos anatómicos que ustedes tienen que conocer. Sí, ¿cómo se le conoce a esta parte de la pierna? Muslo. La parte de acá, la que está a un ladito, cara lateral. La que está a un lado pero interno, cara medial. Aquí el huesito que une el fémur con la tibia y el peroné, rótulo, ¿ya? Entonces, esto es importante que ustedes conozcan estos indicadores anatómicos. ¿Cuál es el brazo? ¿Cuál es el antebrazo? ¿Ya? Aquí igual, escápula, nuca, cresta ilíaca posterior izquierda, flancos, pliegues de las nalgas, muslos, fosa poplitea, pliegue glúteo, ¿ya? Esto me ayuda a poder identificar si tengo una laceración en la parte de acá. Yo no le voy a decir al compañero, yo no voy a escribir en mi informe, el paciente tiene una lesión por presión debajo de las nalgas. No, ¿no es cierto? Yo ya sé que ahí se llama pliegue glúteo, entonces voy a decir el paciente tiene una lesión por presión grado 1 en el pliegue glúteo derecho.
en el pliegue glúteo izquierdo. Para eso me ayuda o para eso es importante que yo conozca estas partes del cuerpo. Igual aquí vemos la cresta ilíaca posterior izquierda. ¿Ya? La fosa poplitea, para que yo vaya identificando, vaya conociendo cuál es la terminología correcta para yo poder expresarme de manera correcta ante el área, cuando esté trabajando en el área hospitalaria, ¿no es cierto? Luego nosotros también, recuerdan que hablábamos de las cavidades y hablábamos que existe una cavidad craneana. Y también hablamos de los huesos. ¿Cuántos huesos tenía el cráneo? La base del cráneo. ¿Cuántos eran los huesos del cráneo? A ver. 8, Licen. 8, muy bien. ¿Cuáles son? Dos parietales. Parietales, ya. ¿Dónde están los parietales? Están a los costados. En la parte superior, ¿no es cierto? Acá en los costados. Sí. En la parte superior, acá. Luego, ¿cuál más tenemos? Dos temporales. ¿En dónde están los temporales? ¿En dónde están los temporales, chicos? Están en la parte arribita como del oído. Esos son los temporales. Los que forman, ¿no es cierto? Los oídos. Estos de acá son los temporales. Y tenemos 2 temporales. Entonces vamos 4. 2 parietales, que son los de la parte superior. 2 temporales, que son los laterales, que están, que forman el oído, que están al lado del oído. Y ya, ¿cuáles más? Ya tenemos 4. El frontal. 5. ¿Cuál más? El occipital, 6. el ¿Cuál es el esfenoides occipital? y el etmoides. ¿Cuál es el occipital? ¿En dónde tenemos el occipital? En la base del cráneo. Ya. Y luego tenemos 2 más. Etmoides y esfenoides. Etmoides y esfenoides, correcto. Estos son internos, ¿no es cierto? Estos sirven para que ahí se apoye lo que es el cerebro, el cerebelo, ¿no es cierto? El bulbo raquídeo. Son estos 2 huesos que están internos. Muy bien. Luego hablábamos de los huesos de la cara. ¿Cuántos huesos tenemos en la cara? 14. 14, muy bien. ¿Cuáles son los 14 huesos? Los que forman los pómulos, ¿cómo se llaman estos huesitos que forman los pómulos? Malares. Los que forman los pómulos se llaman malares. Luego tenemos malares o cigomáticos, ¿no es cierto? Los que forman la mandíbula. ¿Cuántos huesos forman la mandíbula? Son los maxilares. Ya tenemos maxilares, ¿no es cierto? Los maxilares superiores y el maxilar inferior o mandíbula. Los maxilares superiores son 2, ¿ya? Y el maxilar inferior o mandíbula es 1. Ahí ya tenemos ¿cuántos huesos? 5, ¿no es cierto? Hablamos de los cigomáticos o malares, que son los que forman el pómulo. Hablamos de los maxilares superiores, que son 2. Vamos 4, y de la mandíbula o maxilar inferior, que son 5. Luego tenemos aquí el huesito de la nariz. ¿Cómo se llama el hueso de la nariz? Nasal. Hueso nasal. Y
tenemos también otro que está más abajo del nasal, que es un huesito que está paradito, que está al lado del cartílago que nosotros nos podemos sentir. ¿Cómo lo llamo? ¿Cómo se llama ese hueso? Hueso suborbital. Vomer. Vomer. Luego tenemos también dos huesitos que son que están aquí. ¿Cuáles serán estos? Lacrimal. Y son 2. ¿Ya? ¿Cuántos vamos hasta ahí? 9. 9. Son 14 huesos, verán. A ver, vamos, acuérdense en los 14 huesos. Sí vimos los 14 huesos. A ver, vimos el nasal que está acá. Son 2, ¿no es cierto? 1 a cada lado, 2 nasales. Lacrimales son 1 a cada lado, 2 lacrimales. ¿Ya? Luego tenemos interno por la nariz, tenemos cornetes. Son 2 cornetes. ¿Ya? Luego tenemos también en la parte interna de la nariz, tenemos en la base del paladar, tenemos los 2 palatinos que forman el paladar. Tenemos también un solo hueso que se llama vomer. Tenemos los 2 maxilares superiores y tenemos la mandíbula o maxilar inferior. Ahí están los 14. Entonces hablamos de los 2 huesos que están aquí, ¿no es cierto? Los 2 huesos que están aquí, que son los huesos lacrimales. Luego tenemos aquí en la nariz, tenemos 2 huesitos que son los huesos nasales, ¿ya? Luego tenemos internamente los cornetes, tenemos 2 cornetes. Luego los que forman el pómulo son 2 que se llaman cigomáticos o malares. Luego en la parte del paladar tenemos 2 huesos que forman el paladar que se llaman palatinos. Luego tenemos los 2 maxilares superiores y la mandíbula o maxilar inferior. Y no nos olvidemos de este huesito que está aquí, justo aquí. Esto que nosotros topamos y podemos mover, no es el hueso, es el cartílago, ¿ya? Atrás del cartílago nosotros tenemos un huesito que está ahí paradito. Ese es el vómito, ¿ya? Esos son los 14 huesos que conforman la cara. Y luego decíamos que en el oído también tenemos ¿cuántos huesos? O huesecillos teníamos en el oído. 8. 6 huesecillos. Martillo, yunque y estribo. Son 6 huesecillos que tenemos en el oído, ¿ya? Entonces, ahí ya estamos hablando todo de la cavidad craneana, la parte ósea, ¿no es cierto? La parte ósea, o sea, los huesos. Entonces, nosotros tenemos huesos en la bóveda craneana, en la cavidad craneana nosotros tenemos huesos del cráneo, huesos de la cara y huesos del oído. ¿Ya? Ya conocimos cuáles son. Luego, ¿qué más nosotras conocemos? ¿Se acuerdan de los huesos? ¿Se acuerdan un poquito de los huesos? Ya hablamos de la cavidad craneana. ¿Qué otra cavidad podemos hablar nosotros si vamos a hablar del sistema óseo, si vamos a hablar de los huesos? Del tronco. Ya, el La tronco. cavidad torácica. La cavidad torácica, ¿no es cierto? La cavidad torácica. ¿Por qué huesos está conformado la cavidad torácica? Las costillas. ¿Cuántas costillas tenemos? 12.
12. 12 pares de costillas. 12 pares de costillas. Perfecto, muy bien. 12 pares de costillas. Estos tienen una característica, las costillas, ¿no es cierto? Recuerdan las 7 primeras que eran. Verdaderas. 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 Las 3 siguientes Falsas. Falsas. y las 2 últimas Flotantes. 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 ¿Por qué se llaman verdaderas? Porque están unidas directamente al esternón. Al esternón, estos se articulan hacia atrás con la parte posterior con la columna vertebral y adelante con el esternón, ¿no es cierto? Cada una se articula de esta manera. ¿Por qué se llaman falsas? Porque forman una sola unión a través de un cartílago, se unen todas hacia el esternón. Ya, atrás en la parte posterior se une cada una a la columna vertebral, ¿no es cierto? Y en la parte de adelante, en la parte anterior, se articulan entre las 3, forman una sola articulación con un cartílago y se articulan al esternón. Por eso se denominan falsas. Y las últimas 2 que son flotantes, ¿por qué se las llama flotantes? Porque están En la articulación con las costillas. Porque están se llaman flotantes porque solamente se están articulando en la parte de atrás con la columna vertebral y hacia adelante no se articulan con el esternón, ¿no es cierto? Sino quedan flotando, como dice el nombre, ¿no es cierto? Quedan flotantes. Por eso se llaman flotantes las costillas. Entonces, vamos, la caja torácica, como decía, estamos bien, están conformadas por 12 pares de costillas. Ya hablamos mucho del hueso del esternón. Eso está formando, ¿qué? La cavidad torácica. ¿Qué más tenemos? La clavícula. La clavícula. ¿Cuántas clavículas tenemos? 2 clavículas. 2 clavículas, ¿no es cierto? Listo. La clavícula, también recuerden, la clavícula también nos ayuda o también interviene en la cintura escapular, que también hablamos de la cintura escapular. Déjenme les pongo alguna imagen de esto. También hablábamos de la cintura. ¿Qué era la cintura escapular? La cintura escapular es la conformación del omóplato con la clavícula que permite el movimiento del hombro. Ya. Muy bien, entonces la cintura escapular, ¿cuántos huesos lo conforman la columna vertebral? 33 vértebras. 33 vértebras. ¿Alguien se acuerda la división de las vértebras cómo son? Son 7 cervicales, 5 dorsales, 12 lumbares. Ya, a esas me acuerdo. A ver, ¿quién ayuda? Recuerden siempre, ustedes tienen que ir mencionando desde la cabeza hacia los pies de manera céfalo-caudal o cráneo-caudal. A ver, ¿quién ayuda con las vértebras a la compañera? 7 cervicales, 12 torácicas, lumbares son 6. 5 lumbares. 5 sacras. 5 lumbares. Perdón, 5 lumbares. ¿Ya? Sacras. 5 fusionadas. 5 sacras y ¿ya? Si solamente decimos si hablamos del sacrocoxis, tenemos que decir que son 9. Sí,
¿Por qué muchas veces se considera sacrococcígea o la región sacrococcígea? Porque estos huesitos, estas vértebras, como son pequeñas, estas se fusionan. Si ustedes revisan hacen una disección y revisan un cuerpo humano, van a darse cuenta que no están separadas de esta región sacrococcígea, no están separadas las vértebras como las demás vértebras, por ejemplo, como vamos a ver las cervicales, las dorsales, las lumbares, no las vamos a ver así a las sacrococcígeas, sino estas las vamos a ver un poquito más juntitas, más pegaditas, como que hicieron una sola fusión. Y se la denomina como región, muchas personas la conocen solamente como región sacrococcígea. ¿Ya? Entonces, estas son 9, si hablamos de región sacrococcígea. Les quería presentar unas imágenes, pero no me permite no sé qué está mi computadora. Ya. ¿Qué otra parte? Ya hablamos de cintura escapular, ya hablamos de caja torácica, ya hablamos de columna vertebral, de región craneal. ¿Cuál más nos falta? ¿Qué otra parte de nuestro cuerpo si hablamos de los huesitos? ¿Qué otra parte nos falta? A ver. La región pélvica. Región pélvica o cintura pélvica, ¿no es cierto? ¿Qué huesos conforman la cintura pélvica? Los ilíacos y los coxales. Los ilíacos y los coxales. Ya, alguien que le ayude a la compañera, a ver. La cintura pélvica está conformada por los huesos, por seis huesos que también se van a fusionar. ¿Ya? Estos huesos son desde arriba hacia abajo, ilion, pubis e isquio. Estos se fusionan y forman los huesos coxales. ¿Ya? Entonces, miren aquí, ahora sí ya me permitió la imagen que les quería indicar. Ya, aquí estamos en la cintura pélvica. Esto de aquí, de sacro, si ustedes se fijan, esto se refiere a la parte posterior, en donde están las vértebras, lo que yo les decía. Si ustedes se fijan aquí en estas vértebras, es la región sacrococcígea. Si ven, parece que es un solo hueso, pero realmente es la fusión de las 9 vértebras que conforman aquí. 5 sacras y 4 coccígeas. Esta es la parte posterior. Si vemos la cintura pélvica desde una vista anterior, vamos a ver que está conformado por 6 huesos. Miren, aquí está el ilion, acá está el ilion como orejitas. Este de aquí es el pubis y pubis. Y el isquio. ¿Ya? Entonces, nosotros en la cintura pélvica tenemos 6 huesos. ¿Ya? Lo conforman 6 huesos. 2 ilion, 2 pubis y 2 isquio. Estos se van a fusionar y van a formar los huesos coxales, ¿ya? Entonces, ¿cuántos huesos coxales nosotros tenemos? 2 huesos coxales, un derecho y un izquierdo.
Y cada hueso coxal, si le ven aquí, cada hueso coxal está conformado por un ilion, por un pubis y por un isquio. Entonces, si es que les preguntan cuántos huesos conforman la cintura pélvica, ustedes lo que pueden decir está conformado por 2 huesos coxales o podemos decir está conformado por 6 huesos. 2 ilion, 2 pubis o 2 isquio. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí, sí está claro. Ya. Luego nos toca a ¿qué otra parte nos falta hablar? Solamente nos queda hablar de los miembros superiores y de los miembros inferiores. ¿Cuántos huesos o cuáles son los huesos que forman los miembros superiores? ¿Cuál es el hueso más grande de los miembros, si hablamos de los miembros superiores? El húmero. El húmero. ¿Y los otros 2 huesos cómo se llaman? Cúbito y radio. Cúbito y radio, muy bien. ¿Cuál es el radio? El que está en el pulgar. El que viene con el pulgar, el radio. Aquí estamos, ¿cierto? Nosotros tenemos tenemos en los miembros superiores, me decía la compañera, el húmero, ¿no es cierto? Y luego tenemos el radio y el cúbito. El radio, yo les había dicho que para facilitar el estudio, nosotros podemos basarnos en el radio, es el que está al lado del dedo, el que sigue la secuencia del dedo pulgar. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tenemos el dedo pulgar. ¿Y cuál es el dedo cuál es el hueso que le seguiría al dedo pulgar? Es el radio. Miren, si nos colocamos en una posición anatómica, ¿el radio va a estar externo o va a estar interno? Externo. Externo. Externo, ¿no es cierto? Colóquense ustedes, pongan sus brazos en la posición anatómica, que es los brazos pegados al tronco, ¿no es cierto? Con las palmas de la mano mirando hacia el frente. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que el radio va a estar externamente. ¿Y el cúbito cómo va a estar? Internamente. Internamente, ¿no es cierto? Así podemos diferenciar cuál es cada uno de estos huesos. Y también tenemos los huesos de la mano, ¿no es cierto? Tenemos los huesos de la mano y que se dividen en Carpo, metacarpo y dedos. metacarpo y falanges. Falange. Falanges. Sí, recuerden, miren aquí, carpo, los huesos carpianos, metacarpo y las falanges. ¿Cuántas falanges tenemos en cada dedo? 3 falanges, excepto en el dedo pulgar, que solo tenemos 2. Ya. Listo. Esos son los huesos que conforman los miembros superiores. Ahora, ¿cuál nos falta hablar? De los miembros inferiores. ¿Cuáles son los huesos de los miembros inferiores? El húmero, De los miembros inferiores, recuerden. perdón, el fémur, la tibia, el peroné, el tarso, metatarso y falanges. Ya, muy bien. El hueso más grande de nuestro cuerpo, ¿cuál es? El fémur. El fémur, ¿no es cierto? Entonces, en los miembros inferiores están compuestos por el fémur. Aquí tenemos el fémur. Tenemos
la tibia y tenemos el peroné. Tenemos también el huesito que forma la rodilla. ¿Cómo se llama? Rótula. Rótula, ¿no es cierto? Y también tenemos la parte del pie. Tenemos los huesos del tarso, del metatarso y las falanges. ¿Ya? Eso en cuanto hablando de generalidades de lo que es todo nuestro sistema óseo, ¿no es cierto? Todo lo que se trata o todo lo que hablamos del sistema óseo. Como yo les decía, como nosotros revisábamos aquí en la terminología, nosotros vamos siempre a estudiar, a fijarnos siempre desde lo más superficial hasta lo más profundo o desde lo más profundo hacia lo más superficial. En este caso empezamos revisando sobre lo más, ¿desde qué parte? Desde la más profunda, ¿no es cierto? Desde la base del cuerpo, desde el esqueleto del cuerpo. Hablamos de qué sistema ahorita acabamos de revisar. Óseo. El sistema óseo. Ahora, para que el sistema óseo, los huesos, se puedan mover, ¿qué necesito yo? Para que el hueso no esté solamente hecho esqueleto. ¿Qué cubre al hueso? El sistema Los ligamentos. El músculo. El músculo, ¿no es cierto? Los ligamentos, claro que son importantes también, pero al momento de hablar del sistema articular, que es el que le permite el movimiento. Entonces, la base del esqueleto está formado por huesos, que hablamos del sistema óseo. ¿Cuántos huesos conforman el sistema óseo? Aproximadamente 206 huesos. ¿Ya? Entonces, a los huesos los cubren los músculos. Nosotros, el sistema muscular, vemos que esto se divide en 3 tipos de músculos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos los músculos. ¿Cuáles son los 3 tipos de músculos? El esquelético, el muscular y el articular. El esquelético, Esquelético, el muscular y el articular. no. Hablamos de la clasificación de los músculos. Para hablar Cardio, músculo liso. eso, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la musculatura estriada o esquelética, la musculatura lisa y la musculatura cardíaca. Entonces, si estamos yendo desde lo más profundo hacia lo más superficial, hablamos nosotros del sistema muscular. ¿Qué músculo o qué tejido muscular va a estar revistiendo la masa ósea o los huesos? ¿Qué tipo de El musculatura? esquelético. La musculatura esquelética. La musculatura esquelética o estriada, ¿no es cierto? Listo, entonces ya tenemos al sistema óseo y al sistema óseo lo está cubriendo el sistema muscular, la musculatura esquelética o estriada. Luego, para que pueda haber los movimientos, necesitamos ¿qué? Para que pueda haber el movimiento. Articulaciones. Necesitamos articulaciones, ¿ya? Entonces, estas pueden ser de diferente tipo. ¿Qué tipo de articulaciones nosotros podemos encontrar a lo largo de nuestro cuerpo? Articulaciones móviles, semimóviles y fijas. ¿Ya? En las articulaciones móviles, ¿en dónde vamos a encontrar las articulaciones móviles? En las extremidades. En las extremidades, ¿no es cierto? Y para que pueda haber este movimiento en las articulaciones, nosotros necesitamos ligamentos, justo lo que decían hace un momento. Para que pueda haber un movimiento, recuerden que para que haya el movimiento, el sistema locomotor, para que pueda tener el movimiento, para que nosotros podamos caminar, necesitamos que se articulen también los huesos. Pero
estos solitos articulándose no van a poder, no van a avanzar, entonces necesitan apoyo, necesitan los ligamentos, necesitan los tendones. Los ligamentos, los tendones, los meniscos son estructuras que dan mayor fijación a los huesos en cuanto a las articulaciones, ¿ya? Entonces, en el sistema articular también intervienen los ligamentos, los meniscos, los tendones, ¿ya? Y hablábamos de articulaciones móviles, semimóviles y fijas. De las móviles decíamos en las extremidades, ¿no es cierto? Básicamente. Si hablamos de unas articulaciones semimóviles, ¿en dónde vamos a encontrar? La columna vertebral. En la columna vertebral. Para que sean semimóviles, ¿qué necesito yo? Para que sean móviles, nosotros dijimos que para que sean móviles, yo necesito que tengan una cápsula articular, tengan ligamentos, tengan tendones, tengan meniscos, que estos me ayuden, sirvan de soporte para que puedan realizar movimientos grandes, movimientos extensos, ¿no es cierto? Eso es lo que me ayuda y lo que interviene en las articulaciones móviles. En las articulaciones semimóviles, entonces, para que tenga este movimiento de semimóvil, ¿qué característica tiene o qué tiene para que esta pueda ser semimóvil? Articulaciones. Perdón, ligamentos. Ya, ¿quién ayuda a la compañera? A ver, ligamentos, recuerden que tienen las articulaciones móviles, ¿ya? En las semimóviles tenemos, decimos que tienen en la columna vertebral. La columna vertebral son articulaciones semimóviles, está muy bien. ¿Por qué decimos que son semimóviles? Porque estas tienen cartílago, ¿ya? Y el cartílago es el que me va a permitir que pueda realizar ciertos movimientos. Claro que son movimientos limitados, ¿ya? Y si hablamos de las articulaciones fijas, ¿en dónde vamos a encontrar articulaciones fijas? En el cráneo. En los huesos del cráneo, ¿no es cierto? Ahí no vamos a necesitar nosotros ninguna estructura extra para que estos se puedan articular y quedarse fijos. Simplemente un hueso se unió con el otro y formó una articulación inmóvil. En otra parte que justo hace un momento acabamos de ver, ¿en dónde encontramos una articulaciones fijas? Dijimos en los huesos del cráneo, está muy bien. ¿En qué otra parte? ¿Puede ser en la pelvis? En la pelvis, ¿no es cierto? Porque dijimos que estos huesos se fusionaban, se unieron el ilion, el isquion y el pubis, se unieron y formaron los huesos coxales. Entonces, estos se fusionaron, se unieron. Ya esta articulación es inmóvil porque ya se quedó una sola articulación. Así como, por ejemplo, el cráneo. Los huesos del cráneo se quedan formados como una bóveda craneana, como una cajita craneana. ¿Ya? Eso en cuanto al sistema óseo, muscular y articular. Luego nosotros también tenemos, dentro de la musculatura, nosotros hablábamos que hay músculos esqueléticos o estriados, que son los que están llenando o están en los huesos, ¿no es cierto? En la parte esquelética. Si hablamos nosotros de la musculatura lisa, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué parte de nuestro cuerpo está conformado por musculatura lisa? Nuestro sistema digestivo. Sí, no está mal el sistema digestivo. Pero o sea, no en específico, ¿no? No solo el sistema digestivo, sino el sistema liso está revistiendo todo lo que son vísceras, todo lo que son órganos, ya, excepto el corazón, porque el corazón tiene su musculatura propia, que es la musculatura cardíaca.
Entonces tenemos también el músculo liso, que es aquel que reviste los órganos y los vasos sanguíneos. Es la musculatura lisa. Si hablamos de órganos, del conjunto de órganos, forman los sistemas, ¿ya? Los órganos que cumplen la misma función van a formar sistemas y aparatos. Entonces nosotros, si estamos hablando de sistema de órganos que cumplen funciones similares, estamos hablando del, por ejemplo, del aparato digestivo. ¿Qué función cumple el aparato digestivo? De procesar los alimentos. ¿Perdón? De procesar los alimentos. Es un tubo largo. ¿Qué función cumple? De procesar los alimentos. De digerir los alimentos, ¿no es cierto? De digerir los alimentos. Cada uno de estos órganos van a cumplir funciones diferentes con el fin de digerir los alimentos, ¿ya? Con el fin de cumplir la función de la digestión y terminar con la eliminación. Luego tenemos también el aparato respiratorio. ¿Cuál es la función principal del aparato respiratorio? La respiración. La respiración, ¿no es cierto? Luego, ¿qué otro sistema y aparato vimos? Ya está, digestivo, respiratorio. El aparato circulatorio o cardiovascular. Este está conformado por vasos sanguíneos y por una bomba importante, que es el corazón. ¿Ya? Que la función básicamente del aparato circulatorio es transportar los nutrientes, los gases, las hormonas a los diferentes tejidos mediante la circulación sanguínea. Ya el órgano más importante del aparato circulatorio es el corazón. Luego tenemos también, ¿qué otro aparato y sistema nosotros vimos? El aparato excretor. ¿De qué trata el aparato excretor? Nos permite purificar el organismo de las toxinas a través de los riñones. Ya, los órganos más importantes del aparato excretor son los riñones, ¿no es cierto? El aparato excretor es el que nos ayuda, como dice la compañera, a eliminar los desechos, ¿no es cierto? Las toxinas mediante la orina. Entonces, los órganos primordiales e indispensables en este aparato son, ¿cuáles? Los riñones. ¿Cuál más? ¿Qué más revisamos aquí? Sistema inmunológico. El aparato reproductor masculino y femenino. Estos dos aparatos, ¿cuál es la función en común que tienen estos dos aparatos? La reproducción y la secretación de hormonas. Ya, la reproducción. Sí, y la secreción de hormonas también, ¿no es cierto? Pero bueno, en la secreción de hormonas también intervienen otros órganos. ¿Qué más? ¿Qué otro sistema vimos nosotros del sistema nervioso? Inmunológico. ¿Cuál? El sistema inmunológico. El sistema inmunológico. ¿De qué trata el sistema inmunológico? Contra la barrera de los virus. Combatir las infecciones de las enfermedades. Sí, es del sistema de defensa, ¿no es cierto? Del sistema de defensa
de nuestro organismo contra las infecciones, contra las enfermedades. Luego el sistema nervioso. ¿Cuál es la función del sistema nervioso? Es una red de tejidos. Los nerviosos. ¿Cuál es la función? Sí, es una red de células nerviosas que son las neuronas, pero ¿cuál es la función del sistema nervioso? Controla la capacidad de moverse, respirar, ver, pensar y más. Sí, controla las capacidades, pero gracias Básica sensitiva. eso, ¿no es cierto? Gracias Básica. a Sí. esta red de células, que son las neuronas, estos transmiten señales entre el cerebro y el resto del cuerpo. Y gracias a eso es que nosotros podemos movernos, podemos respirar. ¿Por qué? Porque van a llegar los estímulos a estas células y van a poder dar la señal para que nosotros podamos realizar ciertas actividades. ¿Ya? ¿Qué otro sistema o aparato revisamos aquí? Creo que no nos olvidamos de algún otro, sí. No. No, yo creo que tampoco no, porque terminamos revisando el sistema nervioso. Listo. Esto era, como yo les dije, chicos, una revisión rápida de los temas que pudimos revisar en estas reuniones. Sería esta la última reunión que tenemos con ustedes. Si no tienen más dudas e inquietudes, si no tienen alguna duda en respecto a las tareas que ustedes han enviado o tienen que enviar, podemos dar por terminada la reunión. Lisan, solo una cosita, ¿no está todavía cargada en la página del instituto la penúltima reunión, la anterior a esta del viernes anterior? ¿Cuándo la van a cargar? Sí, eso no sé qué pasaría porque nosotros, yo como docente no cargo esa información, yo solamente envío la información. Yo me comuniqué porque no sé si fuiste tú quien me escribió. Yo me comuniqué con la parte administrativa y le solicité, entonces sería de que le revisen a ver si es que ya está o permítame le reviso yo a ver si es que ya está en la página porque yo ya les comenté que todavía no estaba subida. No, todavía no estaba subida hace un minutito que yo le revisé, pero y no es posible, licenciada, usted nos envíe el link de esta clase, de esa clase. El link. ¿Cómo les envío el link? O sea, la grabación usted nos puede compartir. ¿A la plataforma? No, o sea, de pronto, no sé, de pronto usted me la puede compartir a mí y yo le socializo a través del grupo que tenemos del curso. Déjenme ver qué me... Grabación, enlace. Sí, es verdad, todavía no está subido. Ya. Sí, todavía no está subida las grabaciones. La grabación del 22. Ya, déjenme yo ahorita ya converso para que me den subiendo en este momento. De una vez me la suban esta clase del día de hoy. Ya, licenciada, muchas gracias. Ya, listo. No sé si tienen alguna otra observación que pueda ayudarles, por favor. Sí, Lisen, digamos, en el caso de que no alcancemos el puntaje mínimo, que me parece que es 7 en esta primera lección que tenemos, ¿qué sucede?
Eso sí tienen que, por favor, revisar con la coordinadora académica para que les expliquen las pautas que ustedes tienen que seguir en el caso de que no alcancen con el puntaje. El personal académico es el que les va a guiar un poquito más sobre esto de las calificaciones, chicas. Ya, muchas Les gracias. recomiendo que se contacten con esta persona en el caso de que estén en este peligro de la nota y para que ellas les sepan explicar y orientar un poquito cómo se van a hacer las cosas. Si no hay más dudas, podemos dar por terminada la reunión, chicos. Hice una pregunta. ¿En qué fecha, digamos, máximo podría haber las calificaciones de los talleres o deberes que enviemos? Perdón, no te puedo entender en qué fecha. Digamos, se podrían ver las calificaciones que ya mandemos Ya, los... máximo 5 días después de que ustedes envían la tarea. Ok, dicen gracias. Listo. ¿Alguna otra duda tal vez? Dicen, ¿de la fecha que se envía o de la fecha tope que nos dicen ahí? De la fecha Para- tope. Ah, Sí, ya. dice que las tareas es máximo calificar hasta entregar hasta el 22. Yo empiezo a calificarles desde el 22 porque realmente para mí es un poquito, como son muchos estudiantes, yo prefiero desde el 22 calificar todas las tareas porque ahí no me van a llegar más tareas, sino hasta el 22 las que me llegaron empiezo a calificar, porque si empiezo a calificar de antes, después me va a llegar otra y otra y otra y otra. Ajá, entonces desde la fecha límite vamos a contar 5 días y ya van a tener su calificación. Máximo 5 días. Gracias, Lisen. Listo. ¿Alguna otra duda, chicos? Ya, si no tenemos más dudas, les agradezco por su atención, chicos. Tengan una linda noche, suerte en sus calificaciones, estudien mucho, que les vaya muy bien en sus deberes y lecciones que todavía les falta por dar y pueden desconectarse. Gracias, licenciada. Hasta luego con todos. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, dicen. Hasta Hasta luego. luego, Lisen. Hasta luego, descansen. Hasta luego, Licen, gracias. Ok.